presentar mi propuesta. Y estas imágenes que vamos a ver, cronológicamente, hablando de una cuestión temporal, serían como posteriores a las que está trabajando Ruth, y pertenecen precisamente a los años 20 del siglo XX, y que tienen que ver también con el amor, y que tienen que ver también con el comportamiento del hombre, la relación con la mujer, y cómo eran idealizados tanto la figura masculina como femenina. Voy a dar lectura para no perderme, y voy a iniciar con unas coplas, que son las coplas de Don Simón, que es de 1860, y que posteriormente fueron adaptándose, y las cantaban precisamente las copletistas y las bailarinas de las tandas, y con voz chillona decían lo siguiente, ¿no? En mis tiempos había unas doncellas que vestían con mucho rubor, se ponían vestidos honestos y no usaban el frunquetón. Hoy se ponen tapujo en la frente y el vestido que queda rabón, y se pintan la cara con yeso. ¡Qué payasas, señor Don Simón! En mis tiempos había colegialas que estudiaban con dedicación, asistiendo puntuales a clases y cumpliendo con su obligación. Hoy estudian en el primer año borrachera, cantina y amor, segundo año botica y mercurio, y al entierro, señor Don Simón. Entonces, bueno, pues elegí estas coplas porque de alguna manera hacen una crítica a lo que es la moda, las costumbres de la época, y sin dejar de lado esta doble moral que reinaba en la época. Durante el siglo XIX, hablar de erotismo o mostrarlo era un tabú, por lo que con frecuencia las fotografías de desnudo fueron consideradas como las peores obscenidades que ofendían a un determinado público que las juzgó demasiado provocativas. Pero a pesar de las quejas, las fotografías de desnudo proliferaron y fueron populares no solo las tomas fotográficas de desnudo, también las representaciones crudas de sexo. Es decir, desde el daguerrotipo, llega a México en 1840, empezaron a hacerse este tipo de representaciones, este tipo de imágenes donde el cuerpo era el tema central, y por supuesto la representación del sexo era una parte importante para conservar, para guardar, para esconder y por supuesto para mostrar. Es difícil saber a partir de cuándo se comercializaron en México los desnudos fotográficos, pero a finales del Porfiriato ya había coleccionistas de esas imágenes. Las clases respetables, que son precisamente las que se casaban, que comenta Ruth en la iglesia de Santa Brígida, y que posaban al lado de sus mujeres protegiéndolas. Esas son las clases respetables. De la decadencia porfirista pretendían esconder sus sueños voyeristas y el deseo sexual, creando un tabú del cuerpo desnudo y criminalizando su exposición con argumentos en favor de los valores de la familia y la moral cristiana. Entonces, bueno, pues también aquí estas imágenes tienen que ver con el amor y con estas morales y con las añoranzas que tenían. Y voy a citar un fragmento que a la letra dice: los caballeros porfirianos o los licenciosos constitucionalistas compran las tarjetas, las guardan en sus libros de filosofía e historia, las revisan en el ardor del tedio. Lo que hoy es inocencia recuperada, o sea, ahora vemos estas imágenes como inocentes, pero así como estas imágenes que vimos anteriormente podían estar en la revista Hola, estas podrían estar en la revista Playboy actualmente, ¿no? Entonces, bueno, hoy es inocencia recuperada. Era oficialmente, durante una larga etapa, la falta de respeto al hogar, la indecencia de formas que enfrentan el recato. Entonces, bueno, pues eran vistas así estas postales, ahora que las vemos hasta cierto punto cándidas, también fueron pues tachadas, incluso en los periódicos que revisé en los semanarios de la época, había cuestiones donde decían que se encarcelaban a las personas que poseían este tipo de postales, que se perseguía a aquellos que las vendían. Estas postales se vendían afuera de los teatros, entonces se encarcelaban a las personas que vendían estas postales.
Y bueno, pienso que si era tan perseguido el poseer ese tipo de postales, perseguido socialmente, ¿qué significaría el fotógrafo, el que las hacía? Y entonces por eso muchos de los fotógrafos permanecieron en el anonimato, y estando en estos dos escenarios, estos dos espacios, ¿no? Fotografiando a las clases respetables enfrente de la iglesia y fotografiando a estas vedettes, estas coristas, copletistas en sus estudios. La Revolución Mexicana modificó todas las actividades del país. Los espectáculos, donde las mujeres se presentaban con partes del cuerpo desnudo, fueron adquiriendo gran popularidad, y el teatro no podía quedar al margen de esta transformación. En los inicios del siglo XX, el género chico o ligero alcanzó un rápido auge en México. El progreso, promulgado por el porfirismo, y los impulsos nacionalistas favorecieron el acomodo de un género teatral que se adecuó al sainete lírico y zarzuela chica, que es la revista, que alcanzó su prosperidad en la segunda década del siglo XX. Aparecieron obras anecdóticas y pintorescas que representaban la realidad de la ciudad, pero la ovación del público no se hacía esperar cuando se presentaban las copletistas, bailarinas y tiples, como María Conesa, la famosa gatita blanca, quien escandalizó a las buenas y malas conciencias desde su llegada a México, y la bailarina rusa norteamericana Lidia de Rostov, quien provocó admiración por su baile sensual y por hacer transparentes las líneas de su cuerpo. Época ligera y extravagante en la que se presentaban mujeres hermosas ataviadas que inquietaban y hacían suspirar al público masculino. Números sugestivos se representaban en el escenario, como el estreno de la compañía de revistas francesas Bataclan, que dirigía Madame Berthe Racigny, Voy a París, con desnudos artísticos y sugestivos. Según el Universal Gráfico del 12 de febrero de 1925, que anunció el debut en México como la atracción mundial del Día del Bataclan de París, a las 8:30 p.m. en el Gran Teatro Gran Sairis, con la revista de gran espectáculo Voy a París. Y los costos: la luneta 5 pesos, segundo 2 pesos, galería 1 peso. 8 mujeres que causaron sensación al desfilar por la pasarela de Lille, exhibiendo con orgullo sus cuerpos adornados con diminutos trajes, pedrería de fantasía, plumas, lentejuela y enormes penachos. El Bataclan, que se puso de moda deleitando a unos y escandalizando a los hipócritas. Poco antes habían triunfado en Buenos Aires y tenían en su elenco parisino a Maurice Chevalier, Madame Dubas, Raismou, Cécile Sorel y Mistinguiti, mientras que en la capital argentina había encumbrado a Tita Merelo, Carmen Lamas, Iris Marza y Consuelo Mayandía. Entonces, bueno, este espectáculo que venía de Francia, en su elenco tenía solamente mujeres extranjeras. Y por supuesto que ahorita les voy a contar de la contrapropuesta mexicana, donde las copletistas ya eran todas connacionales. En este ambiente circularon en México las tarjetas postales impresas con imágenes clandestinas de diosas de la belleza corpórea y del amor, que eran así como se presentaban en los teatros, que posaron con una actitud de coquetería ante el fotógrafo, cargadas de un simbolismo sensual asociado a la creación de fantasías. Fragmentos visuales que establecieron complicidades entre la contemplación privada y la existencia pública, entre el registro del deseo y las asociaciones imaginativas. Postales que construyeron la memoria colectiva y testimoniaron el gusto de la época. Registros fotográficos retocados mediante goma de borrar, lápices y crayón. Fantasías realizadas para permanecer escondidas en la intimidad invisible, en el mundo subterráneo del placer privado. Objetos cargados de un simbolismo sensual que perduraron ocultos en los profundos laberintos de un cajón secreto o debajo de los colchones. Imágenes fotográficas de foco suave que muestran bellas damas que dejaron adivinar más que ver sus encantos, algunas veces ocultos por la artificiosa postura del cuerpo y otras velados por la prenda íntima, como medias, ligueros, corsés o bustiers, fajas y los modernos brasiers, que consistía en un sistema de 2 copas separadas por una cinta elástica que acentuaba las formas femeninas, algo sencillo pero hasta entonces desconocido.
atuendos que formaban parte de un disfraz como respuesta a las reprimidas fantasías e inspiraciones masculinas. Entonces, bueno, revisar tarjetas, revisar postales, también tiene que ver con no nada más revisar el contexto en el que circularon, sino también tiene que ver con la prenda de vestir, tiene que ver con los materiales que se utilizaron en la época, porque bueno, a lo mejor desde el ahorita y el aquí podemos ver la prenda de vestir con un cierto simbolismo. Sin embargo, para la época era diferente y los materiales eran diferentes. Postales que se producían en serie, secuencias fotográficas que se resguardaban en álbumes eróticos, entre la galería de arte y un libro pornográfico. La división se establecía por el ritual de mantenerlos en secreto, a diferencia de los álbumes de paisajes o retratos de artistas que podían permanecer a la vista. Al coleccionar imágenes de mujeres semidesnudas, algunos sectores de la clase media, en una actitud provocativa, amaban en secreto y se regocijaban en la intimidad, en un acto de contemplación extasiado y culpable, gracias a la literatura que advertía sobre los riesgos de mirar este tipo de postales. Y bueno, había algunos libros que hablaban del onanismo y lo consideraban como algo perverso y que llevaba a que el cuerpo se fuera desgastando. Y bueno, tal es el caso de que sería, bueno, es sin título y se retira los consejos para corregir a los jóvenes prisioneros del hábito del onanismo. Y entonces este libro lo que relata es a base de 12 imágenes cómo el cuerpo humano se va desgastando. Y bueno, pues al principio pone una donde el joven está muy hermoso de acuerdo con la época y dice, ¿qué bucles? Vaya frente de datos en torno a lo que le sucede a este joven juguetón. Y al final, bueno, pues habla y que dice, es horrible ver, la fiebre lo consume, su cuerpo entero arde y languidece, su cuerpo queda esquelético, sus extremidades dejan de moverse, delira, se puso rígido ante la muerte, pero la muerte es más fuerte. Y entonces dice, a la edad de 17 años, expira en medio de un terrible tormento. Y se refiere, a lo largo de estas 12 láminas, se refiere siempre como al culpable. Y bueno, es algo así como lo que sucedía también en la religión, ¿no? Generar culpas entre el que hace las cosas, que no se casa en Santa Brígida, y el que mira este tipo de imágenes. Entonces, bueno, que estas postales también tienen que ver con esta cuestión que es lo social y lo religioso. Regresamos a las postales. Formas de expresión contenidas en imágenes que guardan el efecto de la sensualidad que se perdió en décadas posteriores, cuando las expresiones visuales fueron más explícitas. Impresiones fotográficas que circularon de manera misteriosa pero comercial. Sus compradores podían elegir entre un extenso surtido de postales impresas en Alemania, Estados Unidos, Francia, Inglaterra o México. Postales que se podían adquirir en otros lugares como el Sonora News Company, establecida en la primera calle de Estaciones número 3, el Iturbi Curio Store, ubicada en San Francisco 12, en la Casa Miret de Félix Miret, en Plateros 4, en la WG Waltz Company, localizada en San Francisco 3, la America Stamp Works, situada en la segunda calle de San Francisco, las Tech Store, que era entre una tienda de artesanías, una tienda como de revistas y de periódicos donde también se vendían postales fotográficas y donde también se mostraban algunas fotografías que funcionaba como galería, y fue donde Edward Weston presentó el desnudo en la azotea de Tina Modotti, que también generó mucha controversia, que también es de la época. Y bueno, un lugar donde se compraban estas postales es la famosa librería francesa, localizada en Isabela Católica, número 22, es la librería La Tarjeta. Y había diferentes lugares donde se podían comprar, pero todo era de manera clandestina y oculta. Y bueno, había diferentes casas editoras
Entre ellas voy a hablar de la Compañía Industrial Fotográfica, que fue fundada en la Ciudad de México alrededor de 1918 y que operó aproximadamente hasta 1940, que realizó registro fotográfico y reproducción de estas postales para la época. Y bueno, hay una serie de postales con diversas temáticas, que es divas y vedettes célebres en México, y dentro de esa serie están precisamente esas postales donde aparece esta mujer que es Elisa Airez, que posaban con corpiño, taparrabo, penacho de plumas, arco y flecha, sobre una escenografía pintada a mano por Roberto Galván en el Teatro Lírico del Boila Mexiqué. Y son imitaciones exitosas del Bataclan, producidas por el empresario José Campillo y Roberto Soto, que es el Mexican Rataplan, que es precisamente esta respuesta que se dio en México al espectáculo de Francia, donde tenían dos puestas en escena. Una era Mexican Rataplan, principalmente, y No lo tapes, protagonizadas por Lupe Vélez, Delia Magaña y Celia Montalbán, que por cierto las postales de Celia Montalbán rompieron récord de venta en su época. Con vestuarios, con vestuarios espectaculares, tonadas subidas de tono y bailes provocativas, alcanzaron un baile, un éxito inusitado. Bandas como No la tapes y Las Camareras iniciaban con funciones con un desfile de hermosas mujeres sin medias y parcialmente desnudas. Y era la pasarela donde quedaban ellas paradas y no se movían, y entonces los caballeros se acercaban a verlas e incluso se quedaban hasta el final para tener un contacto más cercano con ellas, y el contacto era que les podían poner o estampar su firma en estas postales. Entonces, bueno, después continuaba la variedad con títeres cantando y actores que con picarescos diálogos criticaban a las figuras políticas del momento. Revistas que llenaron las gradas del Lírico y del Principal en la capital, y otros teatros de provincia, como el Coloso de Villerías, mejor conocido como el Teatro de la Paz, en San Luis Potosí, donde se presentaron Juanita Barceló y Anita Daniels, acompañada por Lupe Vélez. Postales producidas en diferentes tamaños, con un número secuencial, para que pudieran coleccionarse en álbumes hechos por los compradores o por los mismos autores de las imágenes. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las postales y de los retratos de las completistas de la época. Muchas gracias.